Familia hermosísima, abramos nuestras Biblias en el capítulo 49 del libro de los Salmos, comenzando en el verso 1. Salmo 49, verso 1. Al músico principal. Salmo de los hijos de Coré. Escuchen esto, pueblos todos, escuchen habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Les parece que tengamos juntos una palabra de oración? Señor hermoso, celebramos el hecho de que la Biblia, Señor, es el único libro cuyo autor se sienta a nuestro lado para explicárnoslo, para recordarnos lo que nos ha enseñado nuestro Salvador, para anunciarnos lo que ha de venir. Señor, abre nuestros ojos para que veamos en tu preciosa palabra las maravillas de tu ley y contemplando en ella tu gloria, Señor, como en un espejo, sigamos, Señor, siendo transformados a tu imagen, como por tu Espíritu. Te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, y los semillosos de carne y hueso decimos así sea, amén y amén. Al músico principal, esta es parte del título. Algunas personas piensan, y bueno, ¿quién pudiera ser el músico de músicos? Bueno, pues este es el Señor, ¿no? Bueno, muy bien, esta es una perspectiva muy mesiánica. No, me río simplemente porque hemos aprendido, hemos experimentado que efectivamente los salmos permiten diferentes perspectivas. Y también los salmos en sí pues son una colección de poemas organizados en 5 libros. Nosotros estamos en nuestro plan de lectura a través del libro 2, ¿no? Y esto de los 5 libros es muy interesante. Trata, mientras estás leyendo cada uno de los libros, preguntarte qué aspecto de la historia de Israel cuentan estos libros, ¿no? Y estos salmos. Están organizados intencionalmente. Son salmos que fueron escritos en un periodo de 700, 800 años, algunos ponen un poquito más, ¿no? Desde el primer salmo que fue escrito, ¿no? Por allá, atribuido a Moisés, y los últimos en el exilio, un periodo de bastante tiempo, pero bueno, pues muy diversos. Y hablaba de las colecciones. Hemos visto que hay diferentes colecciones también. Acá tenemos un salmo que se considera sapiencial, y esta pudiera ser también una colección, ¿no? Aunque los hijos de Coré escribieron, ¿no?, casi una docena de salmos, no con un hilo conductor definido, no que yo haya podido reconocer, pero sí están agrupados la mayoría hacia los 70s, ¿no? Y un par de ellos nos ha tocado leer ya. Pero yo creo que este salmo corresponde a la colección de los salmos sapienciales, y dentro de los salmos sapienciales, fíjense que están el famoso 1, o instruccionales, el famoso 37, el famoso 73, que casi es el espejo uno del otro, no solamente en números, sino en tema, literal. Pero, obviamente, me encanta no ser ni un erudito, ni mucho menos, ¿no? Entonces puedo ofrecer mi opinión. Soy un seguidor de Cristo y la verdad un lector asiduo a la palabra de Dios, junto con ustedes. Y mi impresión es que no hay otro salmo como este, en el que parece que quien escribe es Salomón. Yo, si me hubieran dado la tarea de organizar aquellos salmos, en este caso escritos, ¿no?, cuyos autores escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, yo hubiera puesto esto dentro del género literario sabiduría. Le hubiera sumado a Eclesiastés, a Proverbios, porque a eso me suena sinceramente. Es un salmo sapiencial. Pero bueno, ya en el verso 4 se nos dice que él inclinará al proverbio su oído y declarará con el arpa su enigma, y es por eso que es un salmo, una
es silla. Muy bien, a este salmo yo lo he titulado tanto a ricos como a pobres. No les voy a mentir, me costó mucho trabajo titularlo. Tengo un cuadernito, que es este, donde hago mis notas de observación, y puse bastantes títulos. ¿Sabes cuál es tu valor? ¿Cuál es tu valor? Nuestro verdadero valor. En fin, pero al final aterricé con esta idea. Tanto ricos como pobres. Y tengo 4 reflexiones sencillas que compartir con ustedes en esto que es un salmo sapiencial por excelencia. Tanto ricos como pobres, en primer lugar, debemos escuchar. Versos del 1 al 4. En segundo lugar, tanto ricos como pobres, tenemos una gran deuda. Versos 5 al 9. Tanto ricos como pobres, tenemos una percepción equivocada de la realidad. Y en cuarto lugar, tanto ricos como pobres tenemos un destino, pero también una oportunidad, ¿no? Un destino ineludible, inevitable, ya te imaginas cuál es, pero ante ese destino tenemos una oportunidad y también te imaginas cuál es esta. Y al final, los últimos versos 16 al final, tanto ricos como pobres necesitamos entendimiento ante la realidad. Decía Pablo, no mirando lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Es interesante que este salmo habla de los famosos 2 caminos. ¿Cuáles son 2 caminos? Ya lo decía el sabio Salomón. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. 2 caminos. Isaías 5, 20 y 21, en relación a los 2 caminos, dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Los famosos, repito, 2 caminos a los que hacía también referencia Moisés en el capítulo 30 de Deuteronomio, en el verso 15, cuando él decía: he aquí pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan pues la vida para que vivan. Ese es un salmo que retrata los 2 caminos. Pero es lo que se me hace sumamente interesante, a diferencia de los proverbios y de la literatura de sabiduría, es que aquí no contrasta necios con sabios, sino que convoca a todos, porque va a agarrar parejo. En el verso 5 nos va a hablar de su frustración. Y sí, ahí un poco habla de los opresores. Pero no es este realmente el tema, sino el tema es tanto ricos como pobres, sabios como necios. Verso 1. Escuchen esto, pueblos todos. Escuchen, habitantes de todo el mundo. Mira las referencias inclusivas del texto. Pueblos todos, habitantes todos del mundo. Verso 2. Plebeyos como nobles. Estas palabras me hicieron interesantes. Y dije, bueno, ¿por qué la Reina Valera las traduce así? Literalmente, ¿sabes lo que significa Beni? Adán, hijo de Adán, y Benei, Ish, hijo de hombre. En otras palabras, a todos los hombres comunes y corrientes, y más corrientes que comunes. O sea, desde lo menos sofisticado hasta lo más sofisticado, ¿no? Los ricos y los pobres. Literalmente habla de los altos o los encumbrados y los pisoteados en la sociedad. Dice: mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Algo que se me hace fabulosísimo en los salmos y que hemos podido nosotros reconocer a medida que los hemos leído, reflexionado, compartido, y estamos, yo el primero de todos, aprendiendo a orar en ellos,
es que originalmente son oraciones presentadas a Dios. Pero ya que son oraciones presentadas a Dios, inspiradas por el Espíritu Santo, Dios las convierte en palabra de Dios para nosotros. Y entonces, si bien los hijos de Coré dicen, oigan, pueblo todos, escuchen, mi boca hablará sabiduría, en realidad Dios es el que le está hablando al pueblo. Y le está diciendo, escuchen, porque mi boca hablará sabiduría. Y mira estas maneras o sinónimos de referirse a la sabiduría. Y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Verdad que sí? Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Entonces, sumemos un poco acá los sinónimos. Acá me gusta que los sinónimos no funcionan para aclarar un término, sino para poner peso al tema de la sabiduría. Sabiduría, pensamiento de mi corazón, proverbio, enigma. En otras palabras, lo que voy a hablarles, dice el Señor, no tiene nada que ver con el sentido común. Porque estamos moldeados por la cultura que nos rodea, o por la cultura en la que hemos crecido, o por la cultura de nuestros padres, ¿no? A lo que la Biblia le llama la vana manera de vivir que recibimos de nuestros antepasados. Pero acá lo que dice Dios es, hey, todos necesitamos, tanto ricos como pobres, escuchar el consejo de Dios. Porque, en este caso, no tiene nada que ver con el sentido común y es algo que Dios quiere revelarnos de su corazón, de su sabiduría, en proverbio, descubrirnos el enigma o la realidad de las cosas. Muy bien, tanto ricos como pobres necesitamos escuchar a nuestro Dios. En segundo lugar, tanto ricos como pobres tenemos una deuda. ¿Con quién será? Pues con nuestro Creador. Mira lo que dice el verso 5. ¿Por qué he de temer en los días de mi adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Parece ser que el verso 5 y parte del 6 está su desorientación. Platicamos que uno de los enfoques que este doctor Brueggemann nos ha ayudado, bueno, a mí me ha ayudado para navegar en estos salmos, es esto de la orientación, desorientación y reorientación. Orientación es cuando estamos viviendo el fruto de la buena palabra de Dios, del consejo de Dios, de la buena creación de Dios en nuestra vida. Desorientación es cuando hemos perdido el norte, ¿no? Y estos salmos, bueno, en contacto con la realidad sin tratar de evadirla, expresando con palabras y en oración sus pensamientos, siendo reales, siendo honestos, se atreven a hacerle las preguntas más difíciles al Señor y levantar a Dios su queja, pero también expresarle su confianza, ¿no? Y los salmos de reorientación es cuando en medio de la desorientación viene un rescate divino, una intervención milagrosa de Dios, por la cual el salmista irrumpe con júbilo, con alabanza, con acciones de gracias, ¿no? Orientación, desorientación y reorientación. Ahora, si este salmo es un salmo de desorientación, la desorientación está justamente en el verso 5, donde expresa su frustración. ¿Por qué he de temer? En otras palabras, vivir con la incertidumbre en los días de mi adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Todo el Salmo, esta es la única pregunta
en tono de desorientación que escuchamos del salmista. Todo lo demás, repito, son consejos sapienciales. Por lo tanto, esta desorientación es una desorientación moderada, por así decirlo, ¿no? Donde más que traer una queja ante Dios, lo que trae es una reflexión honesta. Como que ya pasaron un par de noches, como que ya derramó todo su corazón, expresó su angustia, pero ahora ha reflexionado y sigue desorientado, pero ahora está haciéndose esas preguntas importantes, ¿no? Y decía yo, en este segundo pensamiento, en los versos 5 al 9, tanto ricos como pobres, pues tenemos una deuda. Y en el verso 7 dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Tengo algunos textos por aquí, déjenme leerles el capítulo 73, porque ¿por qué asocia la riqueza con la opresión? Es interesantísimo cómo la Biblia, no en un pasaje, en muchos pasajes asocia la riqueza con la opresión. Acá lo dice, ¿verdad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodearen. Y este no es un pensamiento aislado de este salmo sapiencial, sino lo tenemos en el Salmo 73, dice, verso 3, tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto se llenan de soberbia, se cubren con vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, esto es, blasfeman, y su lengua pasea la tierra. Pero el tono sube cuando Santiago toca el mismo tema y pone el dedo en la llaga. Y cada que leo Santiago recuerdo que los semillosos de carne y hueso tampeños lo estudiaron y estuvieron en Santiago. Yo no sé si todavía están ahí, pero dedicaron bastante tiempo. Nosotros también estudiamos en los últimos años Santiago, no dedicamos tanto tiempo, pero vaya libro. Capítulo 5, verso 1 dice, vamos ahora ricos, lloren, aúllen por las miserias que les vendrán, sus riquezas están podridas, sus ropas están contaminadas de polilla, verso 3. Su oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. ¿Qué problema hay con esto? Mira el verso 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado tus tierras, el cual por engaño no les has pagado. Y estos clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es un pensamiento aislado. Este salmo sapiencial no se detiene, no se estaciona en este pensamiento, pero parte de su queja o su desorientación reflexiva está en el temor que la opresión y la opulencia de los ricos ejercen sobre él y sobre el resto de los pobres. Esa es su desorientación, esa es su queja. Y entonces él llama a todos los pueblos, a grandes y pequeños, altos y bajos, nobles y personas con alcurnia, a que reflexionemos juntos que necesitamos escuchar el consejo de Dios. En segundo lugar, que tenemos una deuda. Verso 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna, eso me encantó, redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Interesante. Aquí Dios es mencionado como aquel que es dueño de todo, a quien le debemos,
¿qué le debe el ser humano a Dios? Pues el libro de Romanos, ¿te acuerdas que habiendo conocido a Dios, no le glorificó el ser humano como a Dios y no le dio gracias, se envaneció en sus propios razonamientos y su corazón fue entenebrecido? Y de ahí parte, ¿no?, la honra debida a su nombre, pero también el rescate por nuestra alma, porque la Biblia dice que los seres humanos somos reos de muerte, porque por cuanto pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecamos, y la paga, es interesante el lenguaje financiero. La paga o el salario del pecado es la muerte. Verso 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. En otras palabras, en esta situación estamos ricos y pobres. No hay ningún bien en este mundo que pueda pagar a Dios por su alma, por su vida. Verso 8. Porque la redención o el rescate, otra vez me llama mucho la atención el lenguaje financiero, la redención, el rescate, la liberación por medio del pago de un precio, de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Por eso dice que de ningún modo. El ser humano tiene una gran deuda y está en un gran problema, y yo no sé cómo los seres humanos pueden dormir tranquilos sabiendo que el día ya está prefijado en el que todos los hombres daremos cuenta delante de aquel que está preparado para juzgar a vivos y a muertos de acuerdo al Evangelio, y todos tenemos una deuda. Y por otra parte, Cristo es el pago por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Jesucristo es la propiciación, el pago. La paga del pecado es muerte, el regalo de Dios, no el pago, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Verso 8, la redención de su vida es de gran precio. No se logrará jamás. Si el hombre pudiese pagar por su vida, en vano murió Cristo. Si hubiese algún otro camino, ¿por qué tuvo que derramar su sangre el Salvador, morir y resucitar al tercer día? Para reconciliarnos con el Padre, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Ricos y pobres. Acá, te fijas, es interesante, no contrasta necios y sabios. Hace referencia a los opresores en su desorientación, pero te habla a ti, te habla a mí, nos habla a todos. La tercera reflexión de 5 es, tenemos tanto ricos como pobres, pequeños y grandes, altos y bajos. Tenemos una percepción equivocada de la realidad. Verso 10. Pues verá que aún los sabios mueren. Ojo, yo lo leí y lo leí y lo leí y lo leí, y ya sabes, a una mayor observación, una mejor interpretación. No es que me lo contestó un comentario. Después me di cuenta que en esto coincidían los comentaristas, pero no es algo que yo descubrí en un comentario, sino sí es una pregunta que me surgió. El rico verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Y entonces, como estoy acostumbrado en la literatura sapiencial escuchar el contraste entre el necio y el sabio, decía, bueno, ¿qué es lo que está viendo? Pues está viendo justamente eso, que tanto ricos como pobres, sabios y necios, todos mueren. En otras palabras, esa es la realidad. O el gran nivelador de los hombres, ¿no? Porque hoy en día pues hay personas, decía un amigo en Chicago, que hay mucha riqueza en Chicago, y vaya que la hay. Dice, pero los ricos no los ves. Es algo interesante. Y siempre se me quedó eso. Y la verdad, la gente que vive estas vidas con una afluencia económica increíble, no las ves. Pero llega el día de la muerte, y ahí la muerte, el gran nivelador, pone las cosas en su justo valor. Mira lo que dice el verso 10.
Los sabios y no sabios mueren, perecen del mismo modo y dejan a otros sus riquezas, pocas o muchas. Es una realidad. Y su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Acabamos de visitar los lugares y los palacios más increíbles en Turquía, de estos sultanes que gobernaron por tanto tiempo con un derroche, ¿no?, de exquisitez. Estos ahora son edificios del gobierno, son museos. Ni siquiera para sus descendientes, quienes salieron en aviones huyendo cuando terminó la Primera Guerra Mundial y Turquía dejó de ser esto, ¿no?, este imperio para convertirse en una república. Y dice que su íntimo pensamiento es que su casa será eterna, sus habitaciones para generaciones, y dan sus nombres a sus tierras. ¿Te acuerdas que dice Pedro, citando a Isaías? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24, dice que la vida del hombre es como la hierba, y toda su gloria, toda su belleza es perenne, es pasajera. Es como la flor de la hierba, puede ser hermosa, te puede robar el aliento, pero lo hará por horas o por un par de días. Así dice Primera de Pedro 1, verso 24. La vida del hombre es como la hierba, toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita. Verso 12, mas el hombre no permanecerá con esa gloria. Es semejante a las bestias que perecen. Esta semana en México hubo un accidente que ocupó pues el primer lugar en los periódicos, se hizo tendencia en redes sociales, porque quien había muerto era el hijo del director general del banco más importante de México, ¿no?, BBVA. Y recuerdo cuando manejo en las calles de Tijuana que también nuestro amadísimo amigo, nuestro hermano George, algunos de nosotros lo conocimos, vivía en su camioneta y vivió por mucho tiempo allí. Y la gente que vivía cerca de allí le llevaba agüita, cuidaba algunos carros, y por eso le dejaban usar el baño para rasurarse y hacer sus necesidades. La iglesia de Semilla en Tijuana se plantó justamente enfrente. La iglesia lo adoptamos. Me acuerdo cómo iba con tanto cariño a sentarse cuando mi hijo Israel y su esposa Valeria eran pastores. Lo amaron, lo abrazaron, toda la iglesia lo aprendió a querer, ¿no? Se convirtió en uno de nosotros y tuvo el mismo final. El gran nivelador. Y en ese sentido, y no en sentido peyorativo, el hombre no permanecerá en honra. Los ricos, los pobres, los plebeyos, los nobles, los educados, todos son semejantes a las bestias. No es un término, repito, peyorativo. Dice, mueren como los animales, como toda la creación, ¿no? Vive, se reproduce, crece, se reproduce y muere. Muy bien, verso 13. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. O sea, lo que está diciendo es que la gente se jacta de su gloria, poca o mucha. La gente, si tiene dinero, confía en el dinero, y si no tiene dinero, confía en el dinero. Tenga o no tenga dinero, confía en el dinero y confía en estas cosas temporales que no pueden ofrecer un rescate a quien verdaderamente nos pedirá cuentas por nuestra vida. Esto, dice el verso 13, es una locura. O sea, tener el punto de vista de la cultura en la que vivimos, el famoso sentido común, es una locura. Yo estoy tan feliz, tan agradecido, y ella ni lo sabe. Bueno, sí sabe que estoy agradecido, pero Gavita, mi esposita, en los momentos más difíciles económicos de nuestra vida, que no han sido pocos, me dice, papito,
No ha sido ni Luis Miguel, ni Willow Creek, ni Semilla, ni me acordé que cantaba toda la vida, ¿cómo se llamaba? No, el otro. No han sido ellos, sino ha sido Dios, nuestro proveedor, quien ha prometido: no te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré. Pero nosotros seguimos confiando. Dice en la Biblia, del hombre, ¿no? Que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón deja de confiar en Dios. Aquí el punto no son las riquezas, sino es la falta de entendimiento y la confianza que el hombre pone en las cosas que no tienen valor, ¿no? Decía un amigo pastor, cuando yo era jovencito, yo estaba loco porque me explicaran la Biblia, loco. Y tenía un amigo que también era doctor, Malcolm Patterson, y nos visitaba una vez por semana. Gavita era mi amiga, e iba y lo escuchábamos. Y él en una de sus ilustraciones decía: imagínate que entramos a un supermercado y las cosas que tienen mucho valor las encontramos a $1, a $2. No sé qué pudiera ser, una sala de lujo, una televisión última generación impresionante, enorme, sí, la encontramos en $1 o $2, ¿no? La mitad de $1 X, ¿no? Y las cosas que no tienen valor, como, no sé, una bolsa de goma de mascar, la encontramos en millones y millones de dólares. Parece ser que la vida se nos presenta así, ¿no? Dedicamos tantas horas a cosas que no tienen valor y desdeñamos el tiempo con Dios, el servirle a Dios, el estar presente con nuestras familias, el discipular a nuestros hijos. Esas cosas no tienen valor. Parece ser que el qué comeré, el qué vestiré, las cosas en las que confiamos, el dinero, el trabajo. Es tan triste ver a nuestros hermanos allá en Estados Unidos con 3 y 4 trabajos, quizás estoy exagerando, pero dándole tanto valor. Y lo más triste es de que cuando alguien te dice que no tiene tiempo para las cosas de Dios porque necesita trabajar, ¿no? Es triste, pero es lo que dice acá. Es lo que y por eso dice: les declararé el enigma, porque parece ser que lo que le llamamos el sentido común no tiene ningún sentido en sí. Verso 14, cuarta reflexión: tanto ricos como pobres tenemos un destino, pero también una oportunidad. Y ya se imaginan cuál es el destino. Verso 14: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Ese es el destino de todos. No. Como a rebaños que son conducidos al Seol o al lugar de los muertos, al final la muerte los pastoreará. Esta semana escribí un obituario para el que fue mi pastor, la persona que me llevó a Cristo, la persona que me bautizó, la persona que cada martes me leía, me explicaba la palabra de Dios, cuya esposa cada martes era más radiante porque él era un extraordinario padre, extraordinario esposo, el licenciado Pablo Monsalvo, oficial mayor de la Cámara de Diputados en aquel tiempo cuando yo creí en Cristo. Una persona súper ocupada que no permitió que el servicio público le evitara responder a su prioridad una, que era servir a Dios. Y él, sabio también, no necio, sabio. Hace 2 días hablé con su viuda, pude hablarle palabras de esperanza y de agradecimiento a su oído, justo en el lecho de muerte, cuando estaba yo en el aeropuerto de Dallas, de regreso a casa. Y el día siguiente estuvo ausente en su cuerpo, presente en el Señor. Me encanta pensar en Apocalipsis 14:13, que bienaventurados aquellos que mueren en el Señor, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras van con ellos. Y fue lo que le dije, ¿no? Esto vas a escuchar de tu Salvador: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero
sabios y no sabios, a todos como a rebaños que son conducidos al Seol, un día la muerte nos pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, y se consumirá su buen parecer. El Seol será su morada, ¿no? Toda su gloria, toda su belleza, todos sus afeites en ese momento pues pierden su utilidad, porque regresan al polvo del cual fueron formados. Verso 15. Y aquí está el punto central, y se me hace muy interesante que en medio de este poema, a la mitad, aparece el punto central. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Y aquí me encanta el tono del salmista, porque ha sido un espectador, alguien que en su desorientación se ha sentado a reflexionar en las cosas importantes. Pero aquí ya no es un espectador, y aquí ya no es un observador, aquí es un creyente, aquí es alguien que se aferra a la esperanza del Señor. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. ¿Cuáles fueron las escrituras que esta gente pudo haber tenido? Sin duda Job, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive y que al fin Él se levantará sobre el polvo, y aunque deseche esta mi carne, con mis ojos veré al Salvador. Qué descripción de la resurrección de Cristo, y qué seguridad de nuestra resurrección juntamente con Él en el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job. Increíble, que seguramente estaba disponible para ellos. Y él, repito, ya no fue un observador, ya no fue un sabio, ahora fue un creyente aferrado a lo que solo Dios puede hacer. Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Apocalipsis 5, verso 9. Mira qué belleza. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, Señor, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Si uno murió por todos, todos hemos muerto, para que si vivimos, vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Él nos ha comprado por precio. Glorifiquemos al Señor en nuestras vidas. Veamos las vidas desde la perspectiva correcta, a la luz de su preciosa palabra. Regresamos allí, y la segunda parte del verso 15, que es el meollo, el corazón de este salmo sapiencial, dice: porque Él me tomará consigo. Porque Él me tomará consigo. Juan 14:3. Voy pues al lugar, a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y si me fuese y les preparase el lugar, regresaré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Son palabras casi textuales. Porque Él me tomará consigo. Eso me encanta. O sea, porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque Él nos tomará. Ese es el verbo que Dios usa. Cuando los creyentes también somos pastoreados por la muerte, Él nos toma. Y es por eso que el primer mártir, cuando fue apedreado, Esteban, dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, repitiendo casi textualmente las palabras del Señor: Padre, recibe mi espíritu, porque Él ha prometido tomarnos consigo, para que donde está Él, estemos para siempre con Él. Me encanta el verso 15, porque es un verso de esperanza. Y ahora, la última parte del Salmo, la última reflexión: tanto ricos como pobres necesitamos entendimiento, no inmortalidad. Esa nos las da Jesús, el que pagó el precio por nuestro rescate. Lo que necesitamos es entender. Mira lo que dice el verso 16: no temas pues. En otras palabras, la muerte no tiene la última palabra. La opresión de los ricos
la falsa percepción de la realidad, las cosas que te aquejan, no tienen la última palabra. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada. Ni descenderá tras él su gloria. Decían que este hombre Epstein, tan famoso en los últimos meses por el escándalo con el presidente de los Estados Unidos, era un hombre archimillonario, ¿no? Y mucha gente se ha preguntado qué pasó con su riqueza, cuánto dinero dejó. Y yo tengo la cifra. ¿Quieren escucharla? Todo, dejó todo. O sea, no se llevó nada. Es lo que dice aquí el verso 17. Cuando muera, lo que haya tenido, toditito lo dejó. Y no descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, en otras palabras, toda la bola de barberos le digan, oh, cuánto dinero tienes, qué famoso eres, nadie como tú. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuanto prospere, entrará él en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende. El tema no es tener dinero o no tener dinero. El tema es no entender. Es semejante a las bestias, y así termina, que perecen. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Jesús nos lo resume y tiene que ver con la confianza. Lucas 12, versos 14 al 20, si me permiten, puedo leer esto y pasamos a micrófonos abiertos para responder a Dios, a esta su palabra, a este Salmo 49, en oración. Lucas 12, desde el 15, desde el 14, perdónme, desde el 13. Ahí va. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? En otras palabras, ¿desde cuándo estás viniendo a mí y me has puesto a mis pies tu vida y con ella tus riquezas, ¿no? Y tus planes? Eso es importante, ¿no? Porque a veces queremos no solamente que Dios añada, bendiga, pero lo que Dios quiere es nuestra vida. O sea, ¿quién? ¿Alguien ha puesto entre nosotros semillosos a Dios como juez, como Señor y Salvador de nuestras vidas? Verso 15. Y les dijo el Señor, miren, cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que él posee. Y ya el Salmo 49 nos lo explicó con lujo de detalle. ¿Cómo podemos medir el valor de un ser humano? El valor de un ser humano puede medirse por el rescate que se pagó por su alma. Ese es el valor del ser humano. ¿Sabes por qué las casas en California están ridículamente caras y mucho más caras que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos? Yo te digo por qué. No es por el mercado, no es por los materiales. La casa donde nosotros vivíamos fue construida en el 60, ¿no? Le tuvieron que cambiar el techo porque se estaba minando. Todas las casas ahí tienen polilla, son viejas. No es por nada de eso, no es el mercado. Es porque alguien paga el precio. Y si alguien paga el precio de esa casa, pues es lo que vale. ¿Cuál es el precio del ser humano? ¿Cuál es el precio de tu vida? Ya nos dice este Salmo sapiencial que el precio de tu rescate no puede pagarse con todo el oro del mundo. Solamente Dios ha podido pagar el precio con la vida de su Hijo Jesucristo. Entonces, por eso dice Jesús, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que él posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos.
Él no sabe que la prosperidad es no solamente para que supla tus necesidades, sino para que aprendamos a compartir con los que padecen necesidad. Dijo, esto haré: derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Mira nada más, él estaba confiando en sus bienes para sostener su vida. Repósate, come, bebe, regocíjate, porque tienes garantía de vida por muchos años. Pero Dios le dijo: necio, insensato, esta misma noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el hombre de insensato. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El verso 15 nos da la clave. Mas Dios es el único que puede y ha redimido nuestra alma del poder del Seol, y cuando el día llegue, Él mismo nos tomará consigo para que donde Él está, estemos para siempre con Él. ¿Oramos?